Ser Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y hoy... Este Hora 25 de los negocios sale de los estudios de la SER. Hoy nos recibe Martin Wolf. Es el jefe de economía de Financial Times, es uno de los columnistas y economistas más reconocidos de todo el planeta. Viene de hablar con representantes de gobierno, empresa y pide agua antes de que empecemos a hablar. Maybe a good idea if you give me a tiny bit of water, because I've been talking all morning and my voice gets dry after a while. Hemos sacado a Martin Wolf una palabra en español que era Martin Wolf, buenas noches, ¿qué tal? Hola. Hola. Y a partir de aquí hablamos con él. Vamos a romper esta conversación en al menos 3 bloques. Primero, la actualidad de lo que está ocurriendo ahora mismo, la guerra en Israel. Y el auge de Netanyahu y de un gobierno de ultraderecha en Israel. Y lo que está ocurriendo en Gaza y en Cisjordania. Y la posibilidad de una entrada en la guerra de Irán. Martin Wolf es hijo de un austriaco judío, su padre, y de una holandesa judía, su madre. Su familia emigra a Palestina en 1939, así que la primera pregunta en todo esto es obligada y es ¿cómo ve la situación allí? ¿Qué cree que va a pasar a partir de ahora? ¿Cómo ve lo que está pasando? In fact, it was my father's family, his parents, his brother, who went to Palestine. Bueno, de hecho, fue la familia de mi padre quienes fueron a Palestina y sus descendientes viven allí, así que estoy inevitablemente involucrado en esto y no es algo sobre lo que pueda ser neutral. What's going on there is a tragedy on multiple dimensions. Es una tragedia de múltiples dimensiones y creo que la evolución política dentro de Israel ha sido trágica también. Hablamos de la llegada de fuerzas antidemocráticas y fuerzas muy hostiles para alcanzar un acuerdo de paz con los palestinos. What's been happening among the Palestinians, politically, socially, economically, has also been a tragedy. Lo que ha estado sucediendo entre los palestinos, política, social y económicamente, también ha sido una tragedia. Nada de esto ha mejorado y la llegada de Hamás, que es la mano que gobierna en Gaza desde hace mucho tiempo y que es el peor producto del conflicto, es otra tragedia. Porque no tienen ningún interés en llegar a un acuerdo y lo que han hecho ahora ha puesto a Israel en una situación en la que básicamente todo lo que hagan fracasará. No pueden hacerlo sin causar una inmensa pérdida de vidas que reducirá enormemente su legitimidad. No hay solución militar, pero al mismo tiempo han experimentado la mayor pérdida de vidas de judíos desde el Holocausto, por lo que es una tragedia en múltiples dimensiones y me perturba inmensamente. Por supuesto, el drama humanitario es lo primero, pero las consecuencias económicas preocupan porque los escenarios se están abriendo. Y hay uno que es el escenario de la pesadilla, el de Yom Kippur, cuando la guerra entre Israel y el mundo árabe, con la entrada de Estados Unidos y Arabia Saudí, disparó el precio del petróleo hasta cuadruplicarlo. Así que la pregunta ahora es clara y es, ¿podemos repetir una crisis del petróleo como la de Yom Kippur? ¿Podemos volver a una crisis como la de 1973? Well, that's what we really don't know. And that depends on the wider consequences. Bueno, eso es lo que realmente no sabemos y dependerá de las consecuencias más amplias de la guerra. The thing that will be most dangerous if, because that's what happened, is that the Arab states Si regresamos a Yom Kippur, porque eso es lo que ocurrió, un embargo de petróleo por parte de los países árabes, eso parece menos probable ahora. De hecho, muchos de ellos están involucrados en llegar a una especie de paz con Israel. No son cercanos tampoco a Hamás, pero al mismo tiempo tienen que reconocer el enfado en las calles, entre sus pueblos, su gente, por todo esto que está pasando. My guess is
Yo creo que no habrá un embargo de petróleo, pero si lo hubiera sería un hecho muy importante, porque siguen siendo unos productores vitales. El petróleo ahora mismo no tiene el peso que tenía antes, pero todavía sigue siendo muy importante. La segunda consecuencia ahora, que no existía entonces, sería que un conflicto directo probablemente involucraría a Israel e Irán, porque se considera concretamente a Irán como el patrón de Hamás. Si esto llevara a un conflicto militar directo, posiblemente se involucraría también Hezbollah en el sur del Líbano, porque es un representante de Irán. Entonces, todas las apuestas están abiertas. Podrían llegar incluso a involucrarse todas las grandes potencias, como Estados Unidos y China. Podría también llevar a una guerra en el Golfo, porque todavía hay mucha tensión entre Irán y Arabia Saudí. No estoy prediciendo nada de eso y creo que es muy poco probable. Pero obviamente, si Israel sintiera que esta es la oportunidad de atacar a Irán, porque estuvieran detrás de todo esto, entonces estaríamos en un mundo completamente diferente. Claramente existe un riesgo, pero tal y como están las cosas en este momento, supongo que se va a contener, pero tampoco lo podemos predecir con exactitud. Martin Wolf está en España porque presenta aquí su libro La crisis del capitalismo democrático, en el que denuncia que hay esa doble crisis, una del capitalismo. Tal y como está concebido, ahora mismo está generando tal desigualdad que está erosionando la idea de libre mercado, de competencia y segundo y sobre todo porque denuncia hay una crisis de la democracia con auges de figuras ultraderechistas. They are targeting me because they want to silence me, silence you. And we're going to the Capitol. Asaltos al Capitolio que nadie hubiera soñado. That was stolen from us, but you have to go home now. Con auges de ultraderecha en Italia, en Reino Unido. Hasta la vista, baby. Thank you. Y así en Hungría, en Polonia, ahora mismo tenemos una crisis democrática y se traza un paralelismo entre los años 20, 1920, y los años 20, estos 2020. En 1920 teníamos la gripe española, ahora hemos tenido el COVID. En 1920 empezaban las guerras mundiales. Ahora tenemos las guerras de Ucrania, de Israel. En 1920 tuvimos la Gran Depresión. Ahora hemos vivido la Gran Recesión y en 1920 colapsaron democracias por auges del autoritarismo en Alemania, en Italia, en España. Esto lo estamos viendo ahora, auges del autoritarismo y la ultraderecha que han conquistado ya gobiernos también como el de Italia. Así que la democracia parece estar en riesgo, el capitalismo sin duda también lo está, al menos en esta concepción. Y la pregunta fundamental es ¿qué ha pasado? ¿Dónde se ha roto todo esto? Well, to summarize this very briefly, is that a combination of inevitable economic changes. Creo que una combinación de cambios económicos imposibles de prevenir, el crecimiento de China, la desindustrialización, una revolución tecnológica que ha creado nuevos jugadores, un nuevo panorama mediático, también hay los ingresos masivos para la población más rica y formada, que nos han llevado a una nueva estructura social y diferente, y tenemos mucha más gente formada de la que habíamos tenido nunca antes. Todo esto, junto a una política que ha aumentado la inseguridad laboral, que ha aumentado la desigualdad, que tiene que ver con la economía que tenemos y la forma en que operan los estados, ha creado el miedo de la movilidad social hacia abajo, de los que los americanos llaman clase media y nosotros llamamos clase trabajadora, y un sentimiento de abandono. Así que tenemos a la clase trabajadora desanclada de la política, dejando a los partidos de centro que han pasado a estar controlados por esta nueva clase meritocrática y bien formada, y todo combinado con un crecimiento más lento y una crisis financiera que ha deslegitimado profundamente el capitalismo. Esto abre algunas corrientes políticas
izquierdas. La más importante, a la izquierda, es lo que a veces llama woke, una izquierda cultural y que no tiene nada que ver con la izquierda previa. Y en la derecha, los elementos dominantes son una clase media-baja o trabajadora desencantada, nacionalista, anti-inmigración, anti-globalización y muy reaccionaria, que ha forzado el cambio de un centro-derecha liberal creyente en los mercados hacia el centro-derecha nacionalista y populista que tenemos hoy. En general, cuando un Estado colapsa por una guerra, como Rusia en 1917 o China, la política de la izquierda suele ser de aspiraciones y esperanza. Dicen, vamos a hacer del mundo un lugar mejor. Si estás enfadado y no crees que el mundo pueda mejorar y lo sumas al colapso del comunismo como sistema que tristemente ha perdido toda atracción como sistema económico, la izquierda se queda desnuda. La izquierda está muy débil y es la extrema derecha la que domina. Si el voto de la derecha, como dice, es un voto que aumenta cuanto más se desplaza a una cierta clase social y cuanto más rencor se acumula, este esquema capitalista que ahora mismo está concentrando riqueza en muy pocas manos y marginando cada vez más a esa clase media, a esa clase trabajadora, significa que está sembrando el auge, el crecimiento de más ultraderecha, porque los gobiernos que han ascendido no han sido de ultraizquierda, han sido todos de ultraderecha. Well, so far it has, but I want to be optimistic. So I think there are possible reasons for being optimistic. Hasta ahora lo ha hecho, pero quiero ser optimista. Hay razones para ello. Una razón es que los gobiernos de la derecha demagoga son malos gobernando. Una característica de esta derecha, Trump es un ejemplo perfecto, es que no están interesados en gobernar. No saben nada sobre ello. Hay excepciones. Al principio de su administración fichó a buena gente y tenemos la misma experiencia con el Brexit. Parallels with Brexit. Boris Johnson was a terrible prime minister and we got rid of him, and then we had another terrible prime minister. Boris Johnson fue un primer ministro terrible y nos deshicimos de él, y tuvimos otra primera ministra terrible y nos deshicimos de ella, siempre con democracia. All that's democracy. So the thing I'm most optimistic about is the capacity of the electorate to learn. El principal motivo por el que soy optimista es que en el sistema democrático el electorado tiene la capacidad de aprender que las promesas que les hacen son promesas falsas. E históricamente, cuando la derecha llega al poder, la única manera que tienen para sobrevivir es eliminando las instituciones democráticas, tomando el control del Estado. Y lo hemos visto. Ese es el gran peligro, pero mientras la democracia continúe y no la supriman completamente, siempre hay una esperanza considerable, porque la gente se da cuenta de que estas personas son un fraude. La voz de Martin Wolf es la voz del responsable económico de Financial Times. Es una de las voces más prestigiosas que hay en el mundo de la economía en Europa. Y desde esa posición hay una pregunta en torno a unos medios de comunicación que parecen estar siendo superados por redes sociales. Los medios parecen estar rompiéndose. Is distressing. The Israeli Defense Force discovered the bodies of 40 babies. They'd been killed. Some even beheaded. Entre quienes están siguiendo a esas redes, medios convencionales que han reportado esos 40 bebés decapitados que nunca existieron. Kevin McCarthy, in an effort to portray the day as a peaceful gathering. A massive manhunt underway hours after. Y los de la espectacularización de la información, la explotación del suceso, los que están siguiendo a las redes sociales y llenando de horas de meteorología y de muy poco fact-check a la política sus programaciones. Así que ahora mismo hay una pregunta a quien está en los medios de comunicación y es Martin Wolf. ¿Han fallado, han fracasado los medios de comunicación? Well, as I always tell people, leaving aside public service broadcasters,
We are businesses. Como siempre le digo a la gente, excepto las emisoras públicas, somos un negocio y tenemos que ganar dinero. Si hay un mercado para la estupidez, se ofrecerá estupidez. Así que se podría decir que los medios están teniendo éxito. De acuerdo, no los medios de comunicación, el periodismo. Ha fallado, ha fracasado el periodismo. I would say, because I look at things systemically, the technological transformation has transformed the economics of the media. Yo diría, desde una perspectiva sistémica, que lo digital ha transformado la economía de los medios y eso está impactando en la sociedad. And a system with natural monopolies. De un sistema con un monopolio natural, con un número de periódicos limitado, con un número limitado de canales de televisión, donde había que contratar a profesionales, hemos pasado a un mundo en el que todos pueden ser periodistas, con millones de seguidores, con los que se puede interactuar a través de las redes sociales, y todo esto sin un control centralizado. Hemos pasado de la escasez al infinito. You get success by simply exploiting and aggravating people's most intense emotions. Y en ese mundo infinito, el éxito se obtiene explotando las emociones más intensas de las personas, que, me temo, es la ira, no el amor. And it's certainly not the love of truth. So I think the media are doing exactly Así que creo que los medios están haciendo exactamente lo que la economía de los medios requiere en nuestra era tecnológicamente revolucionaria, que permite la comunicación masiva instantánea entre millones de personas alrededor del mundo, como si estuvieran en la misma habitación. Lo único es que esto ha destruido la infraestructura de medios sobre la cual se construyó la democracia, el periódico, la radio y la televisión. Television. And we don't know what to do about this. And it may be that sort of democracy we had doesn't work in this age. Y no sabemos qué hacer. Puede que la democracia que teníamos no sirva en esta época. Quizás deberíamos ser Suiza y hacer referéndums. No lo sé. Tenemos que discutirlo. Pero no me parece que nadie tenga la culpa individualmente. Pero tengo que decir que me gustaría, por ejemplo, que Facebook trabajara distinto. Controlan la entrada al mundo digital, son sus guardianes y tienen el monopolio. Y ahí es donde iría yo, si hubiera que regular. Pero hay una verdad muy sencilla, y es que la economía y la tecnología de los medios de comunicación han transformado el sector. Llama la atención porque usted ha sido siempre defensor del libre mercado, de las privatizaciones. Ahora mismo, incluso para medios de comunicación, ¿está defendiendo la regulación? ¿Está defendiendo la legislación? ¿Cómo lo controlamos? ¿Cómo controlamos la capacidad de crear mentiras perfectas, gratis? Esto no es nuevo, pero lo estamos viendo en Gaza. Las fake news son un verdadero problema y tecnológicamente son más perfectas que nunca. Así que lo cierto es que no tenemos ni idea de cómo gestionar esto. Vamos a cerrar preguntando a Martin Wolf lo que Martin Wolf se pregunta en su libro. La humanidad escapó del populismo y de la dictadura en el siglo XX. Huyó de aquello. ¿Va a lograr escapar del populismo y de la dictadura en el siglo XXI? Well, the honest answer is I don't know. La respuesta no la sé. But there is one reason I am very concerned. Pero una de las razones por las que estoy muy preocupado, y que de hecho me preocupa especialmente, es que lo más importante por lo que sobrevivimos al siglo XX con el éxito de la democracia y el capitalismo es la existencia y la ayuda, que llegó tarde, de Estados Unidos. Is the existence of and the belated realization of its role of the United States. Es un hecho que sin ellos, Alemania habría ganado la Segunda Guerra Mundial en Europa, Hitler habría ganado, o incluso Stalin la habría ganado, pero Gran Bretaña evitó la derrota solo gracias a la alianza estadounidense. If the US ends up as an anti-democratic or non-democratic power, which is clearly a risk now, I don't know how big a risk, then I don't see how this is going to work. Si Estados Unidos termina como una potencia antidemocrática, lo cual es claramente un riesgo, aunque no sé de qué magnitud, no veo cómo va a funcionar esto, porque todas las demás grandes potencias son claramente antidemocráticas. Unless the EU as a collective
can mobilize itself around the idea that it is the last fortress of true liberal democracy. A menos que la Unión Europea pueda movilizarse en torno a la idea de que es el último representante de la verdadera democracia liberal, y eso va a ser bastante complicado por sus divisiones, por el poder de la retórica populista, que es lo que está pasando en Francia con Marine Le Pen. I do think we need a unified, committed, democratic America. Necesitamos un Estados Unidos democrático, unificado y comprometido. Y ahora mismo no lo tenemos. Y no seamos necios. A Trump no le importa ni la democracia ni la Constitución. Martin Wolf, Chief Economist, jefe de economía de Financial Times. Un placer escucharle aquí en Hora 25 de los negocios. Gracias. Pleasure. El libro se llama La crisis del capitalismo democrático. Martin Wolf. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.